Muchísimas gracias a todos. Buen día, buenas tardes, depende de dónde estén. Hoy vamos a hablar efectivamente de, como dice allí la diapositiva, de un poco de todo lo que tenga que ver con compartir datos en la nube y la gestión segura de esos datos, pero sobre todo también vamos a irnos hacia el otro extremo, hacia el tratamiento de las identidades, algo que es sumamente fundamental e importante cuando hablamos de subir algún tipo de dato a un recurso o a algún lugar que esté compartido, sobre todo también cuando esos recursos seguramente van a estar alojados en un tercero. No quiero traer aquí a colación un evento que lamentablemente en Colombia, Chile, Argentina, etcétera, ha tenido mucha relevancia en los últimos días. Me refiero al evento de IFX y justamente a todo lo que tenga que ver con la nube y el alojamiento de los datos en la misma. Así que eso va a ser lo que vamos a hablar durante el día de la fecha. Me voy a presentar brevemente. Soy Cristian Borguero, soy argentino, soy licenciado en sistemas y tengo varias certificaciones relacionadas a seguridad de la información. Soy profesor universitario de grado y posgrado también en la temática. Soy entrenador de ciberseguridad para la ONU y desde hace aproximadamente 20 años dirijo un sitio específicamente relacionado a seguridad informática y seguridad de la información. Y como siempre aprovecho aquí también, agradezco infinitamente a Manage Engine por confiar en mí, en dar estos seminarios que hace, o webinarios, que hace aproximadamente, ya perdí la cuenta, creo que es el tercer año, que tengo el placer de acompañar a la empresa brindando este tipo de eventos. Así que vamos a arrancar sin mucho más hablando justamente de lo que mencionábamos al principio. Esta presentación, esta slide que están viendo aquí, seguramente algunos si ha estado ya en webinarios anteriores que venimos dando en algunos otros meses, ya la habrá visto porque la he presentado varias oportunidades y tiene que ver justamente a lo que nosotros a veces solemos pensar que es tecnología o a la inversa, lo que la gente puede pensar, la gente tradicional, un usuario normal, suele pensar a lo que es tecnología. Y lamentablemente, incluso todavía hoy, hay gente que trabaja en tecnología, que trabaja en ambientes de seguridad, en ambientes de nube, y que lamentablemente sigue pensando que el ambiente de tecnología es es decir, lo que se conoce como el All IT o el castillo, ¿sí? El famoso principio del castillo, en donde yo tengo un perímetro en el cual tengo todas las medidas de seguridad, tengo los guardias, tengo obviamente el foso, tengo gente que está controlando ese foso, tengo la puerta que baja o se cierra sobre el foso, puedo tener cocodrilos adentro de ese pequeño lago, y así sucesivamente. La realidad es que todo depende de ese perímetro. Y como dice la diapositiva y como dice este principio, eso es lo que conocemos como el viejo Haití. Tenemos que tratar de sacarnos un poco o la idea de que esto sigue siendo así porque ha cambiado mucho realmente en los últimos 20 años. Obviamente, para aquellos que están relacionados con el mundo cloud, no estoy diciendo nada nuevo, pero también tenemos que tratar de convencer al resto de la gente, al resto de los usuarios, que esto ya no es así, ya no protegemos el activo más importante, que en el caso del castillo hubiera sido el rey, ya no estamos protegiendo el activo más importante dentro del castillo. Nuestros datos, en realidad, que es nuestro activo, están dispersados en cientos o miles de lugares. Eso que de alguna forma hemos dado a llamar a la nube. Entonces, lo que vamos a tener en realidad es que el perímetro ha cambiado en los últimos 20 años significativamente, y hoy podríamos decir, si me tomo la licencia acá de tirar una frase que la pueden tomar como cierta o no, pero la realidad es que la identidad es el nuevo perímetro. Es decir, nosotros cuando nos vamos y nos identificamos delante de un servicio, delante de una nube, delante de un recurso, etcétera, tenemos que probar de alguna forma quiénes somos. Soy un administrador, soy un usuario normal, soy un usuario privilegiado, soy un usuario que tiene acceso a cierto recurso determinado, y a partir de ahí recién se va a definir el perímetro. ¿Qué significa eso? Que una vez que yo pruebe efectivamente quién soy, es decir, que se haya pasado el proceso de identificación y de autorización, recién se me van a entregar los permisos, los roles y demás
de acuerdo a esa identidad. Es decir, el perímetro ya no es único, no es uno solo, no está definido por el firewall o por una regla en un proxy o por una ACL determinada. Está definido por la identidad de la persona y en base a esa identidad va a tener más o menos permisos, más o menos roles, más o menos asignaciones. Y entonces podemos decir que las identidades en la nube se extienden mucho más allá de los usuarios. ¿Qué significa esto? Que básicamente cuando yo voy a identificarme delante de un sistema, no es suficiente que yo diga soy Cristian Borguelo, sino que dependiendo al rol o dependiendo del sistema o el lugar donde yo me voy a estar logueando o accediendo, el usuario Cristian Borguelo va a tener distintas connotaciones. ¿Qué significa? Que la identidad va muchísimo más allá de nosotros mismos. Nosotros podemos tener muchas identidades para muchos sistemas o podemos tener muchas identidades para un solo sistema. Por ejemplo, yo puedo ser el usuario Cristian Borguelo, un usuario raso, que entra a una carpeta determinada en la nube para, por ejemplo, dejar un archivo fuente de algo. Pero también puedo ser el usuario Cristian Borguelo con un rol de administrador en otra nube o en otro recurso en donde efectivamente administro todos los recursos del resto de la compañía. Por lo tanto, mi persona, yo, Cristian Borguelo, tengo varias identidades. Entonces, ¿qué significa eso? De acuerdo a un estudio que hizo Gartner hace un par de años, se calcula que actualmente hay 5 identidades de máquina, entre comillas, o sea, de recursos distintos entre los cuales yo voy a acceder, por cada persona, por cada usuario. Es decir, por ejemplo, si seguimos este promedio que nos dice Gartner, yo podría hacer 5 Cristian Borguelos distintos en donde cada uno de esas personas, entre comillas, van a tener distintos roles, permisos y asignaciones, de acuerdo si estoy usando una computadora, un servidor, espacio en disco, si me estoy conectando a una red determinada, si estoy haciendo uso de memoria en un servidor, si estoy levantando un contenedor, etc. Por lo tanto, efectivamente yo tengo que, en este caso, si fuera el servidor en la nube, yo tendría que comprobar la identidad de mi persona, Cristian Borguelo, de 5 formas distintas, porque somos 5 roles y porque somos 5, entre comillas, personas distintas, 5 identidades distintas. Entonces, también si seguimos con hablando un poquito de estadísticas, en este momento, si nosotros sacamos un promedio de los servidores cloud que hay en los más conocidos, léase Azure, Amazon, GCP, Huawei, etc., se puede llegar a un promedio de 34.000 tipos de accesos distintos ofrecidos por estos proveedores, ¿sí? Si alguien ha tenido la suerte o la mala suerte, depende cómo lo vean, de tener que administrar identidades dentro de los proveedores nube, sabrán que efectivamente, de acuerdo al tipo de rol, permiso y un montón de otras características, efectivamente estos accesos pueden ser ofrecidos. Sinceramente, cuando yo fui a leer el estudio y demás, me tomó por sorpresa el número, sabía que eran muchos, pero realmente no pensaba tanto. Yo me hubiera centrado en un número de 2.000, 2.500 tipos de acceso distintos, conociendo las distintas nubes que conozco. Sin embargo, realmente me tomó por sorpresa este número tan, pero tan grande. Y a partir de ahí podemos decir, por ejemplo, que empiezan a aparecer los problemas, por supuesto. Por ejemplo, 66% de las organizaciones usan clave de acceso con más de 90 días o incluso sin caducidad. Esto es discutible. Probablemente alguno de ustedes haya leído estudios recientes de Microsoft y de Google, sobre todo, en donde dicen que ya la caducidad de la contraseña es algo que pasó de moda. Es decir, no es necesario que el usuario cambie la contraseña cada 30, 60, 90 días, etc., sino que lo que se necesita es que la contraseña sea mucho más fuerte y se necesita aparte un segundo factor de autenticación, segundo, tercero, cuarto, etc., factores de autenticación, que de hecho eso lo hemos hablado en otros webinarios en años anteriores también. La necesidad no de cambiar la contraseña, pero sí de tener una contraseña extremadamente fuerte y un segundo factor de autenticación. Por lo tanto, esto hay que tomarlo con pinzas. Sin embargo, las siguientes estadísticas sí, ya son importantes. Dice que el 99% de las identidades tienen permisos excesivos. ¿Qué significa? Volviendo a mi caso anterior, a mi usuario Cristian Borguelo,
con un rol supuestamente de un usuario raso que no debería tener acceso a nada, obviamente tengo un permiso que no me corresponde. ¿Eso por qué? Porque nadie se ha tomado el trabajo de controlar mi identidad para saber realmente si necesito o no necesito un permiso determinado. Luego tenemos que el 75% de los fallos de seguridad en la nube son consecuencia de una gestión inadecuada de identidades, accesos y privilegios. Justamente lo que decía anteriormente. Si yo no me tomo el trabajo de controlar ese permiso, lo que te voy a terminar haciendo es que le voy a dar un permiso excesivo a una identidad y a partir de ahí va a aparecer el riesgo más importante o uno de los más importantes que hay en la nube, que son los riesgos de brecha de datos, básicamente robo de información, que también esto lo hemos hablado en otro webinario anterior, y el escalamiento de privilegios. ¿Qué significa eso? Que yo, como siendo un usuario normal, por ejemplo, tengo permiso de escritura en una carpeta determinada, en donde puedo dejar un archivo y a partir de ahí, por ejemplo, ese archivo se propaga, un malware, logrando un escalamiento de privilegio dentro de la red e infectando toda la red o haciéndola caer en su defecto. Ni hablar, por supuesto, de todos los efectos perniciosos que podría llegar a tener un ataque de ransomware. Entonces, ¿cuáles son los riesgos como para ir marcándolos? El primero de ellos, como dije, la configuración errónea de la gestión de identidades y acceso. Esto que en forma genérica ya todo el mundo conoce como Identity Management, IAM, en donde no volvemos a lo mismo, nadie se toma el trabajo de controlar adecuadamente esos accesos y esas identidades. Y a partir de aquí podemos decir que la identidad, en realidad, son las llaves del reino. ¿Qué significa? Que una vez que yo me autentico con una identidad determinada y a partir de ahí empiezo a lograr distintos accesos, tarde o temprano, probablemente, si nadie está controlando adecuadamente, volvemos a una slide que yo siempre muestro también del Señor de los Anillos, en donde una identidad única me permite acceso a todo el resto de las identidades o al resto de los recursos de la nube. Básicamente tengo una identidad para gobernarlos a todos. Proporciona acceso a información extremadamente crítica de la organización, teniendo dos aristas. La primera de ellas, la que mencioné anteriormente, el robo o fuga de información, y la segunda, definitivamente, el daño a la integridad de esa información, es decir, la información deja de estar disponible, se encripta o se elimina o directamente no se tiene acceso y a partir de ahí se generan todos el impacto consiguiente. El siguiente punto en riesgo, podríamos decir que los permisos se pueden definir y heredar desde muchos lugares. Esto es un gran problema que tiene hoy la nube. Un ejemplo que podemos citar muy nuevo es lo que le pasó a Microsoft durante julio, en donde el acceso a una API, a una key en realidad de una API, logró que descubrieran que a partir de ahí, por ejemplo, se podía escalar a distintas nubes de organizaciones gubernamentales norteamericanas y actores chinos lograron acceso a correos confidenciales de un montón de organizaciones de Estados Unidos. Fíjense cómo empezamos a hablar de una key que había sido expuesta de una forma incorrecta, a partir de ahí un actor dañino logra acceso a esa key y a partir de ahí empieza a escalar privilegios hacia organizaciones que nada tenían que ver con Microsoft. Simplemente eran organizaciones que estaban hosteadas dentro de la nube de Microsoft. ¿Qué significa eso? Que, de nuevo, esos permisos habían sido heredados de un montón de lugares. Microsoft tenía una key, es cierto, pero aparte, esos organismos también habían administrado de forma incorrecta los accesos. Por lo tanto, es difícil llegar a saber cuál es un permiso efectivo que tiene una persona o una identidad, para hablar con propiedad y haciendo referencia a la primera slide. Básicamente digo, esta identidad, ¿cuántos roles tiene? ¿Cuál es efectivamente el permiso que tiene en una carpeta determinada o en un recurso determinado? Determinar eso realmente es muy, pero muy complicado, sobre todo si lo tenemos que hacer de forma manual. Por eso es que esto nos va a llevar directamente al uso de herramientas automatizadas en donde vamos a tratar de detectar dos cosas. Por un lado, el abuso de estos recursos y por el otro lado, el control adecuado de las identidades. Por otro lado, tenemos la mala higiene de las credenciales. ¿Qué es esto? Una serie de
malas prácticas que llevamos a cabo o cosas que no hacemos, y a partir de ahí la credencial de un usuario puede verse expuesta. Entonces, si hacemos un pequeño resumen de lo que es higiene de credenciales, básicamente tenemos almacenamiento, lo que deberíamos tratar de hacer, o sea, estas son las recomendaciones de lo que deberíamos hacer, es almacenamiento seguro de credenciales. Por ejemplo, les tiro una pregunta para que lo piensen internamente. ¿Dónde están las credenciales que ustedes usan en el día a día en un sistema en nube? ¿Están alojadas en una computadora? ¿Están alojadas en un gestor de contraseña? ¿Están alojadas en el escritorio de un usuario, en un archivo TXT que se llama contraseñas secretas no abrir.txt? ¿Están en un manejador de secretos que la nube actualmente tiene y los contenedores también tienen? ¿Dónde se almacenan las credenciales? ¿Sí? ¿Cada cuánto se cambian? ¿Se cambian? ¿No se cambian? Gestión de secretos, rotación de credenciales, uso de credenciales temporales sobre credenciales estáticas. Esto es algo que sobre todo la nube puso de moda, el tema de que una credencial tiene que rotar, ¿sí? No puede existir credenciales estáticas de tiempo infinito de uso. Acceso con privilegios mínimos. Esto hemos tenido varios webinarios que hemos hablado de este tema, el famoso privilegio mínimo, mínimo privilegio, en donde un usuario que hace una tarea lo debe hacer solamente con los privilegios que necesita para hacer esa tarea. Uso de credenciales con ciertas condiciones predeterminadas, es decir, si no se dan ciertas condiciones de una identidad o de una credencial, ese usuario no puede acceder al recurso. Y obviamente los famosos registros de auditoría, que como yo siempre digo, no es solamente para hacer compliance y que tengo que cumplir con los papelitos de que está todo bien. Lo tengo que llevar a la práctica. Realmente tengo que tener una auditoría fehaciente de todo lo que hacen los usuarios. Si yo no estoy controlando, no puedo saber lo que está sucediendo. Y si no sé lo que está pasando, tarde o temprano voy a tener un incidente, probablemente con un impacto alto. Entonces, para esto, para ir alineándonos a algunas buenas prácticas y justamente hablando de compliance, como mencionaba recién, hay distintos documentos en los cuales nos podemos basar específicamente que hablan sobre seguridad en la nube y específicamente sobre identidad en la nube. Yo acá hice simplemente referencia a 4 de ellos, quizás el más importante de todo y que siempre hay que tenerlo, digamos, como un manual, una pequeña Biblia, es el sitio de Cloud Security Alliance, CSA por sus siglas en inglés, en donde desde hace aproximadamente 10 años esta organización sin fines de lucro recolecta información y brinda recomendaciones de cuáles son las mejores prácticas en la nube. Sumamente recomendado. Allí dejé los enlaces acortados para que puedan ingresar. Y luego tenemos también 2 top 10 de OWASP. OWASP, aquellos que no lo conozcan, también es una organización sin fines de lucro que brinda información sobre todo relacionada al desarrollo de aplicaciones. Pero en el último tiempo se ha involucrado sobre todo en desarrollo de aplicaciones en la nube y por supuesto en el manejo seguro de esa nube. Y finalmente tenemos todo lo que son los riesgos de seguridad y las identidades, que también es un documento muy recomendado que dejo allí enlazado. Para hacer una pequeña referencia de Cloud Security Alliance que mencionaba recién, ellos han publicado un top el año pasado, en donde es un top 11, no es un top 10, es un top medio raro, es un top 11, en donde publican justamente cuáles son las vulnerabilidades más importantes o los riesgos más importantes que enfrenta la nube actualmente. Y en el primer lugar, por eso lo remarqué, figura lo que venía mencionando al principio. Todo lo que tenga que ver con el manejo incorrecto de claves, credenciales, acceso e identidad del usuario. Por eso, entre comillas, yo me tomé la licencia en la primera slide de hablar de la identidad es nuestro perímetro, justamente porque si no definimos adecuadamente esa identidad y esas credenciales, el perímetro se desvanece. Si yo no sé quién entra, no sé qué controles hacer y tampoco sé qué permisos darle. A partir de ahí, obviamente, pueden seguir profundizando después en el resto de este top 11. También tenemos el top 10 de identidades de OWASP. Acá lo menciono también los dos primeros. Hablan exactamente de lo mismo, básicamente de credenciales comprometidas y de privilegios excesivamente dados a usuarios o a una identidad dada.
Podemos seguir hablando, por supuesto, del resto del top, pero la realidad es que con el primero anterior, que mencioné del top 11, y con estos dos, ya nos damos una idea de que tenemos un problema en el manejo de las credenciales y de identidad del usuario. Y entonces esto nos lleva a lo que mencionaba anteriormente. ¿Qué soluciones, entre comillas, voy a tener para enfrentar estos riesgos? ¿Sí? Porque siempre que aparece un riesgo latente en Internet, y este sin duda ha sido un riesgo que se ha ido incrementando en el último tiempo, principalmente en los últimos 5 años, tiene que aparecer algún tipo de solución. A veces aparece como una solución teórica y después se implementa con herramientas. Y en este caso tenemos dos conceptos que podemos llevar adelante. El primero de ellos es el que se conoce como CSPM. Básicamente es toda la postura de ciberseguridad referida a la nube. A mí me gusta referenciar este principio, para no confundirlo con el principio que voy a dar a continuación, como la persona que mantiene de alguna forma la seguridad de nuestro edificio. A mí me gusta hacer muchas comparativas a veces con el mundo físico para que se entienda fácil. Entonces yo a esto lo veo como la persona que maneja el edificio, ¿sí? Que se fija si el gas está bien, si está bien la electricidad, si la caldera funciona, si los aires acondicionados no pierden. Básicamente hace un monitoreo completo y una evaluación completa de cuál es el nivel de riesgo que tiene mi edificio. Que en este caso, mi edificio sería la nube. ¿Y qué tenemos en la nube? Básicamente 3 principios fundamentales: la infraestructura, el software como servicio y las plataformas. IaaS, PaaS y SaaS. ¿Sí? No me voy a meter en eso, obviamente, porque todo el mundo lo sabe. Básicamente, entonces, lo que va a hacer esta herramienta, la CSPM, es tratar de mantener una postura de monitoreo completo sobre toda la infraestructura en la nube. Básicamente son herramientas que después, al final, obviamente Diego también lo va a poder mostrar y lo van a ver funcionando. Son herramientas que escanean la implementación que nosotros tenemos de nuestra infraestructura, de nuestra plataforma y de nuestros servicios, para ver si hay algún tipo de mala configuración. Y a partir de ahí brindan recomendaciones. Generalmente, si alguien ha visto esto, lo brindan con algún tipo de puntaje, en donde me dicen, tenés un puntaje de 30 sobre 100 o un puntaje de 80 sobre 100. ¿En base a qué? A tablas que están perfectamente, que identifican perfectamente cuáles son las buenas prácticas versus las malas prácticas. Si hay algo que nosotros no tenemos implementado y que la recomendación dice que tenemos que estar, eso se marca como un punto negativo y viceversa, obviamente. ¿Sí? Entonces son herramientas que continuamente van escaneando nuestra infraestructura a 3 niveles, como mencioné, y a partir de ahí nos van indicando todos los posibles negligencias o cosas que estamos fuera de cumplimiento. Y en el otro extremo tenemos las herramientas tipo SIEM, que acá justamente esto me gusta verlo como la persona que administra la llave del edificio, ¿sí? Obviamente cada usuario va a tener su propia llave para entrar al edificio y para entrar a su propio departamento, por ejemplo, pero aparte seguramente va a haber alguien que administra el llavero completo para decir, a ver, si una persona perdió la llave, si la robaron en la calle, si no puede entrar porque se le rompió, etc. Entonces va a haber alguien que administra de forma genérica ese llavero. Básicamente lo que hacen las herramientas SIEM entonces es tratar de proporcionar visibilidad sobre toda la parte de permisos, derechos y privilegios que hablábamos al principio. Es específicamente orientado a la parte del manejo de identidades, ¿sí? Y por supuesto, todos los permisos relacionados a esa identidad. Por las dudas, aclaro, acá es medio en broma, medio en serio, pero no confundir las herramientas SIEM con C versus las herramientas SIEM con S, ¿sí? Que no tienen absolutamente nada que ver. De hecho, corolario aparte, las herramientas CSPM que yo mencionaba anteriormente a veces incluyen un SIEM con S, ¿sí? O sea, incluyen un manejador de eventos, básicamente, ¿sí? Pero lo dejo entre paréntesis, no confundir una herramienta con otra. Y básicamente entonces lo que hace el SIEM con C es obtener información sobre qué identidades tienen acceso a qué parte de la infraestructura. Volviendo al ejemplo de la persona que administra la llave,
Si una persona tiene acceso al departamento número 5, en teoría no debería tener acceso al resto de los departamentos, por decir algo. Entonces, un SIEM lo que se hace, lo que se intenta con esto es visualizar permisos entre usuarios, instancias o los distintos recursos que puede tener la nube, monitorear los privilegios sobre y subutilizados. ¿Por qué? Porque a veces, así como hay este privilegio que nosotros otorgamos indistintamente a todo el mundo, seguramente esos privilegios son subutilizados. Es decir, a mí no me sirve nada que me den 80 privilegios si voy a entrar a una opción de menú para hacer una cosa todos los días. Eso desde el punto de vista del usuario está bien, pero desde el punto de vista de un atacante es muy beneficioso. ¿Por qué? Porque si le roba las credenciales a ese usuario, en vez de acceder al menú que accede siempre el usuario, puede acceder a las 79 opciones que le habían dado por defecto. Esos son permisos subutilizados que un delincuente podría llegar a utilizar. Automatizar la corrección de roles demasiado permisivos. Justamente, si detecto que un usuario X siempre accede a la opción Y, ¿para qué le voy a dar acceso a todo el abecedario? Visibilidad sobre quién puede tomar acciones sobre qué recursos, controlar las identidades justamente relevantes. Esto es el famoso manejo de credenciales privilegiadas o usuarios privilegiados. Y acá vuelvo a tirar una pregunta para que la piensen ustedes en sus organizaciones. ¿Cuántos usuarios son administradores? ¿Cuántos usuarios tienen privilegios elevados? ¿Y cuántos usuarios de esos realmente necesitan esos permisos? Ejemplo que nos pasa todo el tiempo con nuestros clientes. Vamos y le preguntamos al CEO de la organización o al CISO o al CIO, le preguntamos, ¿cuántos usuarios administradores hay? 5, te dicen. Ok, ya es mucho, 5, ¿sí? Perfecto, pero cuando uno empieza a hacer el análisis, es decir, dispara una de estas herramientas que yo vengo mencionando y hace efectivamente cuántos usuarios hay, se encuentran con 20, 25, 30. Entonces, 5 ya era mucho, ni hablar de 20. Luego, otras cosas que podemos llegar a controlar con un SIEM, implementar políticas prediseñadas, justamente por lo que hablaba antes de esta tabulación de buenas prácticas que hay en el mercado, de saber si esto es lo recomendado, ¿cómo hago para implementarlo lo más rápido posible? Porque la industria me lo pide de esa forma, al margen de que pueda haber un tema de compliance también. Políticas para detectar permisos riesgosos, permisos de auditoría para cumplimiento interno, auditar los permisos en la nube, datos en tiempo real. Esto es fundamental, tener una herramienta que logre ver todo el tiempo, 24/7, 365 días del año, 360, o sea, ver todo el sistema, ver la actividad y los derechos que tienen cada uno de los usuarios. Las organizaciones son sumamente dinámicas, todo el tiempo está entrando, saliendo gente, cambiando permisos, cambiando sus roles, cambiando las tareas que hacen. Si no tenemos algo automatizado y en tiempo real, es realmente muy difícil controlar esto. Hasta me atrevería a decir que es prácticamente imposible en una organización típica hoy que administre nube, tratar de mantener de forma manual la identidad de los usuarios con cada uno de sus modelos de confianza necesario. Y básicamente lo que terminamos haciendo, que lo hemos hablado en otros webinarios también, pero me gustaría mencionarlo acá rápidamente, es el tema de tratar de irnos hacia un modelo de confianza cero. ¿Qué significa este modelo de confianza cero? Básicamente voy a tratar de, primero, responder un poco a lo que está sucediendo dentro de la red. Ya voy a explicar lo de confianza cero, me había quedado un slide aquí. Tratar de responder en tiempo real a las famosas 6 Ws. ¿Qué son las 6 Ws? En inglés, básicamente, where, when, how, etcétera, etcétera. A veces se lo conoce también como las 5 W y una H, no importa, es lo mismo, lo importante es que se entienda el concepto. Y lo que intentamos es tratar de ver qué problemas pueden ocasionar las amenazas, quién tiene acceso a los dispositivos, por qué accede esa persona, de qué manera accede, a qué hora lo hace, qué actividades realiza, etc. Una actividad específicamente de control. Y justamente esto nos lleva al modelo de Zero Trust, de confianza cero, como hablábamos, y volvemos al modelo del castillo, el famoso castillo viejo, en donde teníamos distintos tipos de
controles que la mayoría de ellos, como mencioné al principio cuando comencé, estaban sobre el perímetro, la puerta interna, la puerta de acceso, el rastrillo, etc. La realidad es que se trata de ir hacia un modelo en donde yo nunca debería confiar en absolutamente nadie y verificar absolutamente todo, ¿sí? Yo sé cuando, y esto lo he visto a veces en caras así, cuando explico esto en forma presencial, que la gente me empieza a mirar raro y te dice, te transformaste en un paranoico, y para la gente que ya me conoce saben que soy medio paranoico, pero la realidad es que esto no lo digo yo ni mucho menos, ¿sí? Es un principio muy conocido, sobre todo en el ámbito militar, que se ha llevado ahora a estos principios en tecnología. Nunca confiar en nadie y siempre verificar absolutamente todo. ¿Qué necesitamos para esto? Por supuesto, necesitamos herramientas automatizadas que nos permitan realizar esta tarea, porque hacerlo de forma manual, como dije antes, se vuelve extremadamente complejo. Entonces, Zero Trust básicamente es un estándar. Antes decía que era un nuevo estándar, ahora ya no digo la palabra nuevo, hace bastantes años que se conoce y hay organizaciones de primer nivel, por supuesto, lo implementan desde hace bastante tiempo. Es un estándar de seguridad que trata de eliminar el concepto de la confianza, ¿sí? Yo sé que cuando a veces una pyme o en las organizaciones en general te dicen, pero al final la gente trabaja porque yo confío en tal persona y confío en otra y esa persona confía en mí. Sí, sabemos que es así, las organizaciones se mueven gracias a ese principio social de la confianza. Pero desde el punto de vista técnico, eso no significa que yo no lo tenga que controlar. Porque cuando yo confío demasiado en alguien, lo que puede pasar es que a esa persona le roben las credenciales, por ejemplo, esas credenciales se utilizan para infectar una computadora y esa computadora está enchufada al resto de la red y por lo tanto la red se me cae, ¿sí? Entonces, básicamente trato de eliminar el concepto de confianza y a partir de ahí empezar a implementar políticas extremadamente estrictas de verificación de identidad. Empecé hablando de la identidad, sigo hablando de la identidad, vuelvo a repetir, ¿por qué? Porque si no controlamos quiénes acceden a nuestros recursos, difícilmente podamos controlar qué hacen, cuándo lo hacen, por qué lo hacen y de qué manera lo hacen. Entonces la mentalidad del Zero Trust es que tenemos que pensar que nuestra organización ya fue comprometida. El tema es que a veces no lo sabemos, ¿sí? El gran problema que tenemos todavía hoy, en el año casi 2024, es que seguimos pensando que a nosotros no nos va a pasar, o que si nos pasa no va a ser tan grave, o que si nunca nos ha pasado, porque hace 30 años que estamos en el mercado y nunca nos ha pasado, ¿por qué ahora venís vos y me decís, me va a pasar algo mañana? Tenemos que cambiar esa mentalidad. Tenemos que mentalizarnos en que la organización ya ha sido comprometida, de que estamos sufriendo en este momento un ataque y lo importante es saber cómo vamos a mitigarlo y disminuir el impacto. Entonces, volvemos a lo mismo. Tenemos que pensar que los actores maliciosos ya están dentro de la red. En el caso de Microsoft que yo mencionaba anteriormente, el caso se descubrió en julio de este año, pero la investigación interna forense de Microsoft llegó a rastrear el ataque hasta mediados del 2021. ¿Qué significa eso? Que las credenciales que yo mencioné anteriormente, que era una key de Microsoft, habían sido sustraídas en el 2021 y recién lo detectaron en el 2023. Ahora, ¿eso es un problema solamente de Microsoft? No, es un problema que aqueja a todas las organizaciones en el mercado. Nosotros tenemos que asumir que ya somos víctimas de un ataque. ¿Qué hacemos para disminuir el impacto? Y justamente la idea del Zero Trust también es que vamos a tener que requerir herramientas y servicios bastante poderosos de identidad, autenticación, autorización y análisis de dispositivo para tratar de contestar las preguntas que yo planteaba con las 6W que mencioné antes. Y esto nos lleva a otro tipo de herramientas que están relacionadas con las anteriores. Yo acá medio en broma le puse PSM, PIM, PAM, PUM, etcétera, porque la mayoría empiezan con P. Vienen justamente del manejo de uso de herramientas con acceso privilegiado. Justamente la P viene de privilegiado. En donde yo voy a tener principalmente dos tipos de herramientas. Esto depende de la marca, depende del producto, depende del servicio. Le llaman de distinta manera, de forma comercial. Pero desde el punto de vista del principio,
técnico de la herramienta, la podemos dividir en dos partes. PIM, que es todo lo que tenga que ver con el manejo de identidades privilegiadas. Lo que dije antes, no es suficiente manejar una identidad de un usuario, que un usuario, puede, como dije también al principio, puede tener varias identidades, sino que aparte tengo que manejar el acceso a identidades que tienen accesos privilegiados, los famosos, entre comillas, admin-admin, ¿sí? Y finalmente tenemos la otra herramienta que tenemos, el manejo del acceso de ese usuario privilegiado. Es decir, no me alcanza con conocer quiénes son las identidades privilegiadas, sino que tengo que lograr administrarla de forma adecuada. Y ahí tenemos justamente las dos herramientas, PIM y PAM. Bien, básicamente como para resumir, acá tenemos algunas de las actividades que se puede llegar a hacer con esto, por supuesto el manejo de identidades, el acceso estricto de esas identidades, el control centralizado, lo que mencionaba anteriormente, todo lo que tenga que ver con la correlación de eventos para que se maneje de forma centralizada y tratar de evitar el trabajo manual o ir a buscar en cada una de las herramientas que tengo, servicios, servidores, recursos, etcétera, qué está sucediendo. Si no logro centralizar y automatizar, que es otra de las propiedades, estas tareas, realmente se vuelve muy difícil tener una visibilidad completa de lo que está sucediendo. Entonces, ahí tenemos un poco el resumen, correlación de eventos, visibilidad, automatización, control centralizado y finalmente el manejo de reputación, algo que hoy las organizaciones es fundamental que consideren. Si nosotros no sabemos administrar bien un incidente, y no quiero hacer de vuelta referencia a un incidente de la semana pasada, si no sabemos administrar bien un incidente de forma adecuada, lo que se termina dañando es la reputación y la marca, ¿sí? Y finalmente cumplir con las regulaciones. Si yo tengo regulaciones nacionales e internacionales que tengo que cumplir, me tengo que alinear desde el punto de vista de compliance, lo que yo le llamo los papelitos, es decir, tener las políticas escritas, pero adicionalmente tengo que llevar a la práctica esas políticas, tengo que mantener los controles adecuados para que esta política efectivamente se respete en la práctica, en el mundo real. Y acá, a forma de resumen, y ahora le voy a pasar el control a mi compañero Diego. Diego, si estás por ahí, ya podés habilitar si querés en un segundo. Básicamente voy a tener 4 pilares necesarios. El primero de ellos, lo que mencioné al principio, el descubrimiento de identidades y cuentas. Saber cuáles son esas identidades, saber a qué usuarios y a qué cuentas pertenecen. Como dije al principio, un usuario puede llegar a tener hasta 5 identidades en promedio dentro de un sistema. El segundo es el gobierno sobre el acceso. ¿Cómo administro ese acceso? Por ejemplo, lo que hablábamos recién de PIM y PAM, son 2 herramientas que me van a permitir, una vez descubierta cuáles son las identidades que tengo dentro de mi red, darle acceso o quitarle acceso a una identidad apropiada. Luego voy a tener el número 3, que es registrar y auditar absolutamente todo. Por lo que decíamos al comienzo, de que si yo no sé lo que está sucediendo, difícilmente pueda tratar de implementar algún control. Si no sé si son 5 administradores o son 20, difícilmente pueda saber a dónde tienen acceso. Y si no sé cuántos usuarios tengo y no sé de qué manera se está logueando un usuario, difícilmente pueda controlar alguna de sus tareas. Y finalmente, todo esto lo vamos a tener que hacer con herramientas automatizadas para tratar de que estas herramientas, a través de distintos patrones, le pueden llamar inteligencia artificial, machine learning, le pueden llamar de distintas maneras, con reglas preestablecidas, me van a tratar de alguna forma, alertar si encuentro algún tipo de debilidad o vulnerabilidad o una mala configuración, o directamente, en el peor de los casos, si se trata de algún tipo de ataque que podría llevar a un incidente como una fuga de información, una infección, la falta de disponibilidad en la red, de un recurso, etc. Por lo tanto, acá simplemente a modo de resumen puse estos 4 pilares que considero que son extremadamente necesarios y que cualquier herramienta de CCM o de PIM y de PAM deberían tener actualmente. Diego, te voy a compartir ahora, los voy a dejar con mi compañero justamente para mostrar
herramientas de este tipo, en el caso de Manage Engine, y después, algo que me olvidé de mencionar al principio porque empecé apurado, si quieren ir dejando preguntas y demás, lo pueden ir dejando allí en la sección, y al final vamos a hacer un ida y vuelta con Diego de preguntas y respuestas de acuerdo a los intereses que ustedes tengan. Diego, te dejo ahí el control a ti. Hola, Cristian, muchísimas gracias, muy interesante. Déjenme, voy a compartir pantalla y ahora vamos a materializar todo lo que tiene que ver con la herramienta. Ahora, muy bien, hemos hablado del día de hoy y Cristian nos ha ayudado a evaluar todo lo que tiene que ver el control de acceso privilegiado a diferentes recursos. Digámoslo así, que no solamente a la nube, sino también a todos los recursos que tenemos dentro de esta nube o como on-premise. Entonces, es importante nosotros empezar a validar políticas que tienen que ver con ese control. ¿A quién darle poder? ¿A quién darle la llave de mi reino? Entonces, ahí es donde nosotros junto con las herramientas de Manage Engine, mostramos de cómo poder darle el control a alguien. Entonces, aquí supongamos, y voy a hacer un ejercicio, que es un ejercicio de la vida real con los usuarios de la vida real, y es el día a día en una organización, y es que yo soy, supongamos de que yo soy el dueño del dispositivo, de todos los dispositivos o ciertos, digámoslo así, servidores Windows dentro de mi organización, pero alguien más necesita ingresar. Alguien más necesita ingresar a este dispositivo, pero entonces normalmente, ¿qué hacemos nosotros? Lo que hacemos es por Teams, por WhatsApp, por cualquier medio de comunicación, le damos una contraseña. Entonces, ahí ya estamos evitando y estamos haciendo muy malas prácticas de seguridad a la hora de poder compartir contraseñas, compartir cuentas. Entonces, lo normal que nosotros hacemos es lo siguiente. Yo tengo aquí en mi servidor, donde mi servidor tiene dos cuentas locales. En este servidor que se llama servidor remoto. Es un servidor Windows, donde tiene la administración, donde tiene la cuenta administradora. Recordemos que todos los sistemas informáticos necesitan una cuenta, pero solamente una cuenta. Entonces, lo que yo voy a hacer es poder compartir una cuenta a otra persona para que se conecte a un dispositivo que no sepa la contraseña y a su vez elevarle privilegio a la cuenta. Entonces ahí es donde nosotros empezamos a mirar dentro de una organización con herramientas de Privilege and Access Management, es a no tener cuentas poderosas. No necesitamos cuentas poderosas por doquier dentro de nuestros dispositivos. Todos los sistemas informáticos necesitan una sola cuenta administradora sí o sí. Esta es mi cuenta administradora. Pero si ustedes se ponen a mirar, acá tengo una cuenta local del servidor donde yo me voy a conectar a ese servidor y no me va a funcionar. Donde yo me voy a conectar, me voy a intentar conectar con esa cuenta que se llama RDP y no va a poder pasar, no hace el RDP, no hace la conexión. Entonces yo digo, bueno, si no sirve, ¿para qué voy a tener esa cuenta? Entonces ahí es donde viene algo importante y es que esa cuenta la voy a compartir a alguien para que se conecte. Pero bueno, ¿cómo voy a tener una cuenta local que no me puedo conectar y aún así la voy a compartir? Ese es el truco de esto y es poder tener una seguridad realmente extrema. Es tener cuentas que normalmente no funcionen, cuentas que no hagan una conexión ni siquiera RDP, y lo que yo voy a hacer es elevar los privilegios. Entonces, normalmente, ¿yo qué hago? Ok, voy a compartir esa cuenta a alguien, a un usuario, supongamos que es un usuario contratista, a este usuario donde yo le voy a compartir la cuenta para que él pueda trabajar en ella. Entonces, esa cuenta, y aquí tengo mi modo incógnito, que es la misma herramienta, pero con otro usuario, con el usuario contratista, este usuario se conecta y este usuario lo que va a hacer es, ok, me voy a conectar a esa cuenta que me compartieron, ya tengo mi cuenta RDP, para poder entrar a ese servidor que se llama servidor remoto. Entonces, ¿él qué va a hacer? Va a pedir una solicitud, ¿no? No solamente es compartir la cuenta, sino que pida permiso para entrar. Eso es muy importante por temas de auditoría. Entonces, él va a enviar una solicitud y decir, necesito ingresar al servidor, hagamos un ejemplo de facturación, supongamos. Entonces, él deja un mensaje para que pueda el administrador tener ese servicio, para que pueda tener ese reporte de decir, ok, alguien va a entrar. Entonces, automáticamente yo le voy a dar a enviar, el usuario contratista le va a dar a enviar y él está esperando la aprobación. Entonces, ¿qué va a pasar? Que al administrador, a este señor, con esta cuenta,
que es la cuenta de admin, a él le va a llegar una alerta y le va a decir, ah, ok, tiene una solicitud de contraseña pendiente. ¿Qué es esto? Venga a ver, miramos qué es. Ok, en el nombre del recurso tenemos el servidor remoto, tenemos que la cuenta de usuario, la cuenta local RDP, es solicitada por el usuario llamado contratista MX. Entonces, este señor me está diciendo a mí como admin, necesito ingresar con esa cuenta. Entonces, necesito ingresar al servidor de facturación. Ok, perfecto. Está muy bien. Yo ya hablé con él, necesito darle el acceso. Nada que hacer. Entonces, aquí pasa algo interesante y es, estamos hablando de compartir una cuenta llamada RDP, como me aparece acá. Pero sabemos que esa cuenta RDP no se conecta, no sirve para nada. Entonces, aquí es donde la herramienta entra a desempeñar un papel muy importante y no solamente es a controlar el acceso, sino darle poder a las cuentas. Entonces, lo que yo puedo hacer es, aquí me aparece algo como Privilege Elevation. Entonces, en el Privilege Elevation me va a mostrar los grupos locales donde esa cuenta va a ingresar. ¿Qué quiero decir con esto? Que esa cuenta va a tomar el poder de hacer conexiones RDP cuando yo comparta la cuenta a otro usuario. Esa es la única manera donde esa cuenta se vuelve poderosa. Y esa cuenta va a estar en estos dos grupos locales de Windows. Yo esa cuenta RDP, mediante la herramienta, la puedo convertir como un administrador. Pero aquí no quiero tener administrador. No necesito tener una herramienta con varias cuentas administradoras. Entonces yo le voy a decir, aprobado, por ejemplo, va a estar aprobado, ya mire a dónde se va a elevar los privilegios, dónde le vamos a dar poder a esa cuenta, lo va a aprobar y automáticamente al usuario, al contratista, el refresque y automáticamente le va a aparecer con desproteger, él va a tomar la cuenta y tiene 30 minutos. Tiene solamente 30 minutos para trabajar. Esos 30 minutos son totalmente personalizables. Yo le doy cualquier permiso y de tiempo, días o meses incluso, pero para aquí lo vamos a hacer con 30 minutos. Esto quiere decir que esa cuenta RDP va a tener permisos privilegiados durante 30 minutos. Una vez se acabe esto, vuelve a su estado original. Es decir, que la cuenta vuelve a hacer nada. Entonces, automáticamente yo tengo la cuenta, el contratista tiene la cuenta de usuario RDP y aquí me puede decir que no tiene autorización para ver la contraseña. Esto quiere decir que yo le compartí, yo como admin, le compartí una cuenta al usuario contratista y no va a poder ver la contraseña, no tiene cómo poderla ver, simplemente la va a consumir. ¿Y cómo la consume? Pues conectándose al dispositivo. Entonces lo que está haciendo ese usuario contratista es conectarse a esa cuenta, con esa cuenta llamada RDP a nivel de ese servidor. Entonces aquí sí pudimos conectarnos, aquí sí funcionó. Entonces aquí sí funcionó. ¿Por qué? Porque la herramienta misma le dio poder a esa cuenta RDP, le elevó privilegios, pudo realizar una conexión RDP cuando se compartió, pero ni siquiera el administrador pudo hacerlo, solamente se eleva privilegios cuando se comparten. Entonces yo puedo llenarme en mi organización de cuentas que no tienen poder, que no sirven para conectarse. Entonces, eso es una ventaja importante de poder elevar privilegios y poder tener esas conexiones remotas con cuentas que no sirven, con cuentas que normalmente no tienen ese poder. Entonces, esa cuenta va a servir durante 30 minutos. Durante 30 minutos va a tener la capa de Superman, por así decirlo, y va a poder hacer absolutamente todo. Pero ahora, después de los 30 minutos, vuelve a su estado original, que es un estado donde no va a funcionar. Entonces, ustedes en su organización, normalmente, ¿qué es lo que hacen? Crean cuentas de usuario con ciertos privilegios, pero ahí es donde viene algo importante y es, hombre, no tengamos cuentas privilegiadas en todos los servidores, en todos los servicios. O sea, debemos tener una, sí o sí, porque nuestro sistema nos lo pide, pero no es necesario. No es necesario poder realizar esto. No es necesario tener más de una cuenta privilegiada en un servidor. Entonces tenemos una y le puedo agregar. Entonces yo lo que puedo hacer normalmente con mi dispositivo es como ustedes agregan esas cuentas. Cuando ustedes agregan las cuentas de los permisos, normalmente los servidores, aquí como pueden ver ustedes, tengo el Remote Desktop User y el Remote Management User,
que fueron los dos grupos seleccionados para esa cuenta. Entonces aquí, donde ustedes pueden encontrar todos los grupos locales de Windows. Entonces yo puedo decir, ok, esa cuenta ya no va a ser, supongamos, Remote Desktop User, va a ser admin, va a ser la cuenta administradora. Ok, yo lo puedo agregar administrador. Lo estoy haciendo desde la misma herramienta donde yo puedo ver todos los grupos locales de Windows para poder administrar todas las cuentas. Entonces, cualquier cuenta la puedo agregar en los grupos locales de Windows. Eso también se puede hacer para el controlador de dominio, pero necesitamos una integración con otra herramienta de nuestro portafolio llamada AD Manager. Aquí por el momento lo hacemos únicamente con cuentas locales. Ahora, esto es para esos entornos Windows, pero entonces, ¿qué pasa con los entornos Linux? Los entornos Linux funciona algo importante y es que también podemos hacer un control de acceso a las cuentas Linux, donde podemos también manejar este sistema operativo y podemos ver todo lo que tiene que ver con las conexiones SSH, donde el usuario se conecta con una cuenta admin normalmente y puede digitar cualquier tipo de comando. Lo puedo hacer yo porque yo soy el administrador de este servidor, yo soy el administrador de esto, pero necesito compartirle la cuenta a alguien, pero que ese alguien no pueda tener permisos de cierta forma elevados. Entonces, normalmente, ¿qué hacemos? Pues le compartimos la cuenta. Aquí yo le compartí la cuenta a mi usuario contratista, donde tiene una cuenta llamada Diego M, que está en el servidor Linux. Por supuesto, no puede ver la contraseña, no tiene forma, sino simplemente, pues, este usuario se va a conectar. Se va a conectar a SSH por SSH de servidor. Pero aquí va a pasar algo diferente. El usuario admin pudo agregar comandos, como pudimos ver en pantalla. Aquí no. Aquí el usuario contratista no va a poder digitar. Y pueden ver el símbolo de advertencia, el símbolo de prohibido, donde no me va a dejar digitar. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que yo le di a mi usuario contratista, le compartí mi cuenta, pero le dije, hey, no vas a poder digitar todos los comandos. Incluso, no vas a digitar ninguno. Entonces, ¿yo para qué me conecto? Aquí, donde podemos ver estos comandos que ustedes pueden encontrar acá, son los únicos comandos que ese usuario puede ejecutar. No va a poder ejecutar absolutamente nada más. Entonces yo le puedo decir, ok, el usuario contratista no va a digitar, no va a tipear en su teclado, sino simplemente los va a seleccionar. Y como pueden ver, ahí se están digitando los comandos dentro del servidor. ¿Yo para qué hago esto? Para evitar una ruptura del servidor, para evitar una caída del servicio de mi servidor. Entonces yo puedo realizar un control de comandos y puedo ejecutar, puedo decirle a mi contratista número 1, puede digitar 4 comandos o 20 comandos. Yo elijo los comandos que él debe digitar y así evito que el usuario automáticamente pueda realizar todo lo que quiera en el servidor o me pueda degradar el servidor. Entonces estoy tranquilo de todo esto porque el usuario realmente se va a conectar de una forma segura, yo voy a estar tranquilo y lo más importante acá es que voy a tener absolutamente todo auditado. Donde yo llego a mi auditoría y puedo ver todas mis conexiones grabadas que se hicieron desde el PAM. Entonces esta herramienta se vuelve un canalizador de conexiones y de grabaciones de todos mis servidores críticos. Entonces aquí estoy viendo un video de aproximadamente 1 minuto con 23 segundos, donde se conecta al usuario y realiza y hace cosas. Entonces aquí vemos que no lo está ejecutando. El video está quieto porque mientras yo estaba hablando, entonces si pueden ver, es un video que es casi que en tiempo real, donde yo puedo ver esto. Entonces ahí es donde yo, digamos que puedo encontrar absolutamente todas mis conexiones grabadas de mis usuarios. Y no solamente contratistas, aquí puse el ejemplo de contratista, pero yo lo puedo hacer con un usuario interno de mi organización. Y puedo ver todas mis conexiones remotas desde mi dispositivo, puedo ver los videos de estas, puedo absolutamente realizar cualquier tipo de conexión RDP, SSH. Aquí estoy viendo la conexión que hice ahora, que es un video de 40 segundos hacia el servidor Windows. Entonces yo quiero ver algo, pues lo tengo aquí.
Entonces, ahí es donde nosotros podemos ver todo un control de acceso a control netamente controlado y auditado con la herramienta PAM 360 de Manage Engine. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. No sé si tenemos alguna pregunta y podamos responderla acá en vivo. No sé, Cristian, si tendrás alguna por ahí. Ahí yo te estaba por hacer una, en realidad una broma. Hablábamos de confianza cero y creo que justamente con la última demostración que hiciste llevas al top el tema de confianza cero. No solamente que le limitas la cantidad de recursos a los que puedes acceder, sino que también todo lo que tenga que ver con las credenciales y obviamente también con los comandos. Y además, por otro lado, también queda absolutamente todo grabado, justamente tratando de fortalecer el principio de auditoría que mencionábamos anteriormente. Así que está buenísimo que se pueda hacer eso. Y por otro lado, el tema de que a veces nosotros lo decimos, es decir, no tienen que existir administradores dentro de la red, no tienen que existir usuarios con privilegios celebrados, no es necesario que suceda. Bueno, justamente aquí se puede ver claramente que esto se puede llevar a la práctica sin problema. Claro que sí, Cristian, mire, en efecto, aquí el Kill Zero Trust es algo que ya debemos tener como hábito en seguridad y debemos empezar a controlar acceso desde la perspectiva de que yo te conozco, ok, te conozco, tú te llamas Cristian, trabajas conmigo, pero pues no tengo que confiar en ti. Entonces la idea en una organización en seguridad informática es poder controlar esos accesos, que yo esté tranquilo a la hora de que le comparta un acceso a alguien, a un servidor crítico de mi organización. Entonces, es importante siempre llevar al top todo el tema de Zero Trust, y eso es una parte realmente, porque es una parte muy, muy pequeña de lo que hemos mostrado nosotros como marca para hacer temas de Zero Trust. Entonces, espero les haya gustado. Cualquier cosa, no duden en preguntar y podemos ya revisar más a fondo de esto. Ahí, Felipe, una pregunta para ti. Lo que se menciona de los comandos que se pueden restringir, ¿se puede hacer en todos los servidores? Linux, Windows, y también sirve para dispositivos de red. Hola, mira, claro que sí, mira, esos control de comandos es a nivel del protocolo SSH. Entonces, yo me conecto, aquí hice la prueba con un servidor Linux, donde yo me conecto al servidor Linux y controlo el comando, pero yo también me puedo conectar a un firewall. Hablemos de marcas, Palo Alto, Cisco, Fortinet, todo lo hago por SSH. Entonces, cualquier dispositivo que yo me conecte por SSH, yo podré crear mi grupo de comandos y asignarle a los usuarios estos comandos que van a ejecutar. Entonces, la respuesta es sí. Yo puedo hacer un control de comandos por protocolo SSH. No lo vean por herramienta, no lo vean si es Linux, si es un firewall, si es un switch, sino por cualquier cosa que se conecte por SSH. Bien, bueno, hay varios que están agradeciendo, bueno, respetando el tiempo como siempre de todos, siempre la hora se respeta a rajatabla para los que ya son habitués de este espacio. De mi lado, nada más que, como siempre, agradecer a Manage Engine de nuevo por la posibilidad de brindar este tipo de webinarios, y a todos ustedes, muchísimas gracias por sumarse y acompañarnos. Y como siempre, la sesión va a estar grabada, luego va a estar disponible en el canal de YouTube de Manage Engine. Así que muchísimas gracias a todos, gracias Diego, y nos vemos en la próxima. Claro que sí, Cristian, muchísimas gracias por el webinar de hoy, gracias a los asistentes. Recuerden que la ciberseguridad es de todos. Hasta luego. Adiós.